Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. La ONU ha decidido que los judíos no tienen conexión con Jerusalén, y esta acción emprendida por la ONU ha empujado a todas las naciones del mundo a cruzar la línea roja y confrontar directamente a Dios, de tal forma que la humanidad ya estamos en la zona de peligro que nos marca el escenario profético final, como nos lo dice la palabra de Dios. Porque por medio de la UNESCO se ha aprobado la resolución que niega vínculo entre los judíos y la explanada de las mezquitas. Y esto va más allá, porque la ONU desliga a los judíos del monte del templo de Jerusalén y se los da al Islam, como lo van informando y reportando las agencias de noticias. La UNESCO ha adoptado una resolución en la que se niega todo vínculo entre el monte del Templo de Jerusalén y el judaísmo, limitándose a considerarlo un lugar de culto musulmán. La UNESCO, un órgano dependiente de las Naciones Unidas, la ONU, donde están integradas y representadas todas las naciones, han decidido que no haya ninguna conexión judía con Jerusalén y el monte del templo. Y para que comprenda y le quede claro que se ha cruzado ya la línea roja y es una confrontación directa con Dios, escuchó bien, es una confrontación ya directa contra Dios. Lo que han hecho estas naciones y sus organizaciones que le representan mundialmente, y que con esta acción emprendida por la ONU en contra de Israel, usted debe de saber el escenario profético final que viene, que será de lo peor, conforme a lo que nos dice Zacarías 12:3. Escuche, en aquel día que ya es hoy, escuchó bien, es hoy, porque las profecías nos han alcanzado y porque hoy Dios ya ha puesto a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que ya se la han cargado con su voto a través de estas organizaciones mundiales que lo representan y que han aceptado esta resolución que va en contra de Israel, desligándolos del monte del templo en Jerusalén, negándoles toda conexión con Jerusalén. Más claro, ni el agua.
La palabra de Dios es perfecta, exacta y clara al decirnos que viene contra aquellas naciones que ya se han cargado a Jerusalén con su aceptación a esta resolución. Y dice que serán despedazados, destruidos. Escuche bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esto ha sucedido porque la ONU, que representa a todas las naciones, han aceptado esta resolución. Ahora, usted debe de saber por qué viene el juicio de Dios a todas las naciones con destrucción. Porque Dios, el creador de la tierra, del cielo, de todas las cosas visibles e invisibles, dio por heredad esa pequeña porción de tierra a Israel. ¿Cómo nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11 y Primera de Crónicas, capítulo 16 del versículo 13 al 18, donde Dios hace memoria del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, a Israel por pacto sempiterno, esto es eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de su heredad. Ahora vea hasta dónde llega la estupidez, ignorancia y arrogancia del hombre de quererle quitar la tierra heredada por Dios a Israel. Para que usted pueda comprender ese robo que las Naciones Unidas están haciendo a Israel, imagínese que sus vecinos en una junta democrática le quitaran parte de su casa y sus bienes materiales que le fueron heredados a usted, justificando esa acción que es para tener una mejor convivencia entre sus vecinos, para vivir en armonía, en paz y seguridad entre todos sus habitantes alrededor de usted. Y hoy eso es lo que están haciendo en contra de Israel. Lo peor en este caso, que se están metiendo y confrontando con el que creó la tierra, con mismo Dios. Porque Ezequiel capítulo 16 versículo 3 nos dice que Jerusalén es parte de esa tierra de Canaán, heredada a Israel por Dios mismo, por pacto sempiterno. Y no le quede la menor duda que los juicios de Dios vienen muy pronto a todas las naciones para su destrucción. Y concluirán estos juicios hasta que haya destruido a todos los enemigos de Israel, que será en la guerra del Armagedón, que nos describe Apocalipsis capítulo 16 del versículo 12 al 17 y Apocalipsis 19 del versículo 11 al 21, donde nos da el resultado final de todos los enemigos de Israel. Joel 3:2 también nos confirma la causa por qué Dios interviene y destruye con juicios a todos los enemigos de Israel, donde van a ser reunidas todas las naciones, y ahí Dios entrará en juicio con ellas, a causa de su pueblo Israel, su heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron su tierra. Ante esta acción emprendida por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, obviamente va a traer destrucción, va a despedazar a todas las naciones. Y para que vea que esta destrucción, que va a despedazar a todas las naciones, ya va en camino, solo basta ver los encabezados de las agencias de noticias importantes que afectará a toda la Tierra. Y desde el punto de vista militar, Estados Unidos se prepara para una guerra nuclear mundial. Rusia y Estados Unidos siguen en sus preparativos de guerra y calientan más al mundo entero con las amenazas y advertencias que se declaran. Rusia pone a prueba armas de lucha electrónica sin análogos en el mundo. Viceprimer ministro turco: el mundo está al borde de una gran guerra
global, global, global. Y ante esta locura total, alertan que crece la sombra de una posible guerra nuclear para dar inicio a las guerras finales que la palabra de Dios, la Biblia, nos advierte a través de sus profecías que son exactas, claras y precisas, donde nos advirtió que no solo en la política iban a arrinconar a Israel en una democrática resolución, si así se le puede llamar, por la Organización de las Naciones Unidas, que no es otra cosa más que robarle su tierra. Y la palabra de Dios va más allá, porque también nos advierte que las potencias mundiales lo van a empujar a involucrarse en estos conflictos que van a desencadenar una serie de efectos catastróficos mundialmente y que lo sufrirán todos los habitantes de la tierra. Y escuche, todos los pueblos que peleen o ejerzan presión contra Jerusalén, tanto en su registro en las organizaciones mundiales como ahora se ha hecho, y en las guerras bélicas que están por iniciar contra Israel, todas las naciones sufrirán la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en la cuenca de sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Y vea por qué la palabra pelearon viene de la palabra hebrea tesaba, que significa ejercer, guerra, llevar, pelear. Y esto significa que tanto política como bélicamente tiene su significado. Registro. ¿Y qué una resolución? ¿No es un registro de una declaración? Por lo tanto, que no le quede la menor duda que esta plaga con que Dios va a castigar al mundo entero se cumplirá cuando se quite la paz en toda la tierra y se maten unos a otros, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Y cuando muera una cuarta parte de la población en la tierra, como nos lo dice Apocalipsis 6:8. Y la mortandad continuará ahora con una tercera parte de la población mundial que va a morir cuando se cumpla Apocalipsis 9:15. Y para darse cuenta que la Iglesia de Cristo estamos a punto de ser llevados a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús en el arrebatamiento, es solo ver cómo el reloj profético, que es la nación de Israel, está a punto de entrar a su tiempo de angustia de Jacob, que es Israel, y que Génesis 35:10 nos los confirma cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, y que Daniel 9, versículos 24 al 27, nos describe las 70 semanas que son para Israel. En las 69 primeras semanas nunca apareció la iglesia y por lo tanto tampoco aparecerá en la semana 70, la última, donde está la angustia de Jacob, que es para Israel, y el juicio a todas las naciones, como nos lo dice Jeremías 30, versículo 11. La Iglesia de Cristo ya no estaremos aquí en la tierra cuando ocurran estos eventos de juicio en el periodo de la semana 70 de Israel y la gran tribulación que todo el mundo sufrirá. Recuerde, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nunca Dios ha destruido al impío o pecador junto al justo. A Lot lo sacó antes del juicio que destruyó a Sodoma y Gomorra, como nos los dice Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Y a Enoc antes del diluvio Dios lo arrebató, como nos los dice Génesis 5:24. Y hoy la Iglesia de Cristo, que está formada por vírgenes prudentes, que es la pequeña manada, el remanente, estamos muy cerca de ser llevados a nuestras moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros, como nos los dice Juan 14, del versículo 1 al 3.
y que también Isaías en el capítulo 26, versículos 20 y 21, nos confirma que la iglesia de Cristo estamos ya en los aposentos celestiales en el periodo de indignación aquí en la tierra, que es el periodo de la semana 70 y la gran tribulación. ¿Por qué aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él? Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y si aún así sigue pensando que la iglesia de Cristo pasa la gran tribulación y no ve las diferencias del arrebatamiento y lo que es la segunda venida, lo invitamos a ver el video urgente, el día grande viene, donde bíblicamente mostramos que antes que se abra el primer sello, la iglesia de Cristo ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Ahora, que le quede claro, si insistimos en este tema, es que muchos se van a quedar por no creer en el arrebatamiento, porque la palabra de Dios es muy clara en Hebreos 11:6, que dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y en el versículo 5, por la fe, Enoc fue el primer arrebatado, fue traspuesto para no ver muerte y ser llevado a la presencia de Dios. La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento se acerca y muchos no se están preparando. Y a pesar de tantas señales cumpliéndose que ya amenazan a la humanidad entera, lo peor es que muchos líderes y pastores, en lugar de estar hablando de estos temas finales para edificar a su congregación y prepararlos para ese glorioso evento del arrebatamiento, hoy son piedra de tropiezo. Escuchó bien, son obstáculo para la propia iglesia de Cristo, al cambiar el mensaje de este tiempo por mensajes entretenedores que le agradan al hombre, pero muy opuestos a lo que la palabra de Dios y los tiempos que vivimos hoy son necesarios. Si no predican estos pastores conforme a la profecía bíblica, que es urgente hablar el día de hoy, no solo niegan a nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, sino que muestran que son falsos siervos, donde no dan el alimento a tiempo con estos mensajes que la iglesia necesita escuchar hoy, por los tiempos que vivimos ya. Como nos los dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10, Mateo 24:45 y Gálatas capítulo 1 versículo 10. Recordemos Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y si estos pastores no predican la profecía bíblica, entonces pregúntese qué tipo de pastor es. Y lo peor, que con ese alimento que dan, solo tienen ovejas anémicas en la palabra de Dios. Lo terrible de todo esto es que muchos cristianos están siendo envueltos por estas falsas doctrinas que estos falsos pastores predican. Y si estos no tienen cuidado en lo que predican y enseñan, imagínese y pregúntese si son diligentes de saber el estado de sus ovejas. Como nos los dice Proverbios capítulo 27, versículos 23 y 24. Ahora pregúntese qué calidad de tiempo le ha dedicado su pastor a usted. ¿Es un pastor preocupado y responsable de su caminar en la palabra de Dios, que le exhorta a leerla y a obedecerla? ¿O solamente es de los que le dan mensajitos que endulzan sus oídos? Espero que usted tenga ya discernimiento y se dé cuenta qué tipo de pastor tiene y qué clase de enseñanza recibe, que lo puede verificar leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Hoy el peligro de muchos cristianos que no se van a ir en el arrebatamiento es que en su ignorancia bíblica desconocen hasta el tipo de doctrina que reciben, y la palabra nos alerta que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios, como nos los dice Primera de Timoteo 4:1.
Y para darnos cuenta que ya todo está muy avanzado y que el reloj profético de Dios, Israel, está ya en los últimos segundos para entrar a su angustia de Jacob y su semana 70, como nos los dice Jeremías 30 y Daniel 9:24 al versículo 27. Vea lo que Egipto y Rusia realizan sus primeras maniobras conjuntas, y esto, a la luz de la palabra de Dios, nos indica que las alianzas de los enemigos de Israel, Rusia, Magog y su líder Gog, junto con Egipto, los agarenos, están listos para participar en las primeras guerras finales en contra de Israel, que llevará a todos los enemigos de Israel a su destrucción. Tan pronto ataquen e invadan a Israel, como nos los dice el Salmo 83, Amós 1 y Ezequiel 38 y 39. Y que estos temas ya lo hemos tratado de las guerras finales en otros programas, y que lo invitamos a verlos para que esté con las bases bíblicas y acontecimientos del desenlace final, que está por iniciar, Y para que le quede claro que el escenario final está por empezar, la palabra de Dios nos alerta muy claramente que habrá grandes señales del cielo, en el sol, la luna y las estrellas, como nos los dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 14, nos da una advertencia para que también podamos discernir estas señales en las lumbreras. Porque ahí nos dice que estas señales sirven para las estaciones, que viene de la palabra hebrea moed, que significa también tiempo, hora señalada, reunión. Y aquí esta palabra nos está indicando algo más, que es el tiempo de reunión. ¿Para qué reunión? Para las guerras que están por empezar. Porque no es una coincidencia que la prensa internacional diga que este noviembre del 2016 veremos la luna llena más grande y cercana a la Tierra. Y escuche, desde 1948. Y aquí mucha atención para todos aquellos que escudriñan la palabra de Dios, porque en 1948 no fue cualquier año, fue el año en que Israel volvió a ser nación, el 14 de mayo de ese 1948, y que inmediatamente sufrió las guerras de independencia con los ataques de los países vecinos, y que con esta fecha de 1948 dio el inicio al periodo de la última generación que vivimos hoy, y que este tema, como el de las lunas de sangre, la última tetrada de lunas que vimos, los tratamos en programas pasados. Pero esta luna llena grande y cercana a la Tierra desde 1948 nos alerta que los acontecimientos finales están ya por iniciar. Y si en este panorama ya de por sí muy peligroso quiere alguna otra advertencia, pues Obama ordenó que Estados Unidos se prepare para una gran tormenta solar. Y aquí estas señales del cielo, del sol, la luna y las estrellas están indicando que las grandes tragedias están por venir, donde el sol producirá mega erupciones y explosiones solares que quemará a los hombres de la tierra en el tiempo de la semana 70 de Israel, y el juicio a todas las naciones, como nos los dice Daniel 9 del versículo 24 al 27 y Apocalipsis 16:8. Y tampoco debemos de ignorar las amenazas de Rusia en estas guerras y rumores de guerra que nos alerta Mateo 24:6 como señales finales, que en las advertencias que Obama da de alerta global, donde ordena un plan de urgencia en máximo 120 días, por tormenta solar, pudiera también ser una cortina de humo para enfrentar a las armas electromagnéticas rusas basadas en la tecnología de pulsos electromagnéticos, armas muy avanzadas que cualquier ejército con pulso electromagnético neutraliza las armas de sus enemigos y las deja fuera de combate, dejando grandes áreas sin comunicación y dejando a la sociedad en un caos total.
es lo que la bomba de pulso electromagnético nuclear puede ocasionar y que Rusia puede utilizar en cualquier conflicto. Y esta emergencia y plazo que da Obama de 120 días para que todos los reactores nucleares cuenten con protocolos de apagado de emergencia solo nos confirma que estamos viviendo los tiempos peligrosos de los postreros días, como nos los dice 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. Y que el juicio de destrucción a todas las naciones viene de diferentes formas, para que no nos quede la menor duda que estamos viviendo los tiempos finales. Tan es así que el récord de emisiones de dióxido de carbono ya marca el inicio de una nueva era de cambio climático. Escuchó bien, el inicio de una nueva era de cambio climático. Esto quiere decir, para ser claros y concisos, que lo peor ya está aquí y lo más terrible está por empezar. Que lo peor ya está aquí y lo más terrible está por empezar. El caos a la tierra viene porque le han robado la tierra a Israel, que le fue heredada divinamente. Y aquí una advertencia para todos aquellos pseudocristianos que serán los primeros en sufrir los juicios de Dios por su ignorancia, porque borran o desplazan a Israel de los planes de Dios, o guardan silencio ante las injusticias que sufre Israel por las naciones, o que en su torpeza o sus intereses económicos llenos de afanes de este mundo, olvidan lo que dice la palabra de Dios, y son como aquellos que no saben lo que adoran. Son ya unos apóstatas de la fe, engañados por espíritus y doctrinas de demonios, como nos los dice 1 de Timoteo 4:1. Mas nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque sabemos que la salvación viene de los judíos, como nos los dice Juan 4:22. La ignorancia y antisemitismo, el odio al pueblo de Israel, lo pagarán caramente estas personas, porque la palabra de Dios es muy clara en Génesis 12:3. El que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Que le quede muy claro lo que viene para cada persona conforme a su actitud que tiene con Israel. El tiempo de gracia se acaba, y la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11 nos dice que el que es injusto siga en la injusticia, el que es inmundo, el que está sucio, ensúciese más, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese más, santifíquese más. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y con Él su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. El tiempo de llevar su bendita palabra a todo el mundo y el tiempo de santificarse y de prepararse es hoy, es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Si Dios quiere y nos lo permite y suple, haremos otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús. Maranata. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida, y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida.
y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.